Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a hablar de la probable formación para enfrentar este martes a Platense. El equipo del Muñeco busca meterse entre los 4 mejores del torneo Apertura y pondrá lo mejor para este duelo frente al Calamar en el Estadio Monumental. Posteriormente vamos a hablar de 3 jugadores que hoy forman parte del plantel de River, uno que recibió el alta médica para verse las caras contra Platense en este encuentro y otros 2 que todavía están lesionados y hay que ver qué es lo que sucede con ellos en el corto plazo. Y después vamos a hablar de 3 futbolistas que no están en la plantilla del Millonario, 2 que están a préstamo en otros equipos, uno del exterior y otro argentino, que River está evaluando si uno de ellos puede regresar y está tratando de que el otro sea vendido de manera definitiva, porque si vuelve ocupará cupo de extranjero, algo que no es conveniente teniendo en cuenta que en el próximo mercado se podría llegar a incorporar a algún jugador nacido fuera de la Argentina. Y por último también hablaremos del gran refuerzo que quiere Gallardo para este mercado de pases, y de hecho ya hay negociaciones entre los dirigentes de River y los directivos del club dueño de la ficha del futbolista para ver si luego del Mundial de Clubes se puede realizar su incorporación final. Empecemos. Vamos a comenzar con la probable formación. Obviamente va a haber algunas modificaciones en relación al 11 titular porque recordemos que Gallardo decidió resguardar a algunos futbolistas desde el inicio en el partido del pasado jueves contra Independiente del Valle. Esto se debe a que algunos jugadores venían teniendo demasiada carga física y de hecho River en el partido anterior frente a Barracas había tenido un par de lesionados. Por eso mismo se decidió no arriesgar a aquellos futbolistas que se encontraban al límite en todo lo que tiene que ver con el aspecto físico. Sin embargo, para este cotejo, como ya la clasificación a los octavos de final de la Conmebol Libertadores está 100% asegurada, obviamente el entrenador sabe que el torneo local comienza a ser la máxima prioridad. Son 3 partidos para levantar un título y también para asegurar la clasificación a la Libertadores del año que viene. Así que el 11 titular que Gallardo tiene en la mente sería el siguiente: Franco Armani en el arco, el capitán del equipo. La línea de 4 defensores conformada por Fabricio Bustos en el lateral por la derecha. Más adelante estaría hablando de Gonzalo Montiel, que no estaría disponible para este partido, casi con seguridad. La dupla de centrales saldría del 11 Germán Pesela y regresaría Paulo Díaz, por lo que la pareja de zagueros estaría conformada por Lucas Martínez Cuarta, que pasará a jugar de segundo central a primero, y el jugador chileno, que estará desempeñándose como segundo defensor central. Mientras que en el lateral izquierdo volverá Marcos Acuña en lugar de Milton Casco. Vamos ahora con los 4 mediocampistas. Una sola modificación acá en el centro del campo de juego. De hecho, la mayor cantidad de cambios se darán en zona defensiva, porque después, salvo por el regreso de Enzo Pérez, que ingresaría en lugar de Giuliano Galopo, eso provocaría que Kevin Castaño se mueva un poco más adelante. Básicamente, como River salió a jugar el segundo tiempo frente a Independiente del Valle y no como en esa primera mitad donde el equipo en más de una ocasión quedó un tanto desequilibrado. Enzo como volante central, Kevin Castaño un tanto más adelantado y Nacho Fernández y Franco Mastantuono completarían el centro del terreno de juego. La pareja de delanteros no se modifica. Gallardo ha puesto básicamente a De Lucy junto con Colidio en todos los partidos desde que ambos se recuperaron de aquellos desgarros que tuvieron durante gran parte del mes de marzo. En resumen, 3 modificaciones confirmadas en relación a lo que fue el partido contra Independiente del Valle. Los regresos de Paulo Díaz, Marcos Acuña y Enzo Pérez. Saldrían del equipo Germán Pesela, Milton Casco y Giuliano Galopo. Después no me imagino alguna sorpresa, porque siempre la incógnita en los últimos partidos había sido si Nacho Fernández se había asegurado al 100% de la titularidad o si había algún otro jugador que podía llegar a pelearle su lugar en los 11. Sin embargo, Nacho fue titular en los últimos 4 partidos: contra Vélez, contra Barcelona, contra Barracas Central y contra Independiente del Valle, y además Gallardo lo sacó en el entretiempo en el duelo pasado por la Libertadores, por lo que uno supone que lo hizo descansar para que llegue bien físicamente a este cotejo. Después, los otros 10 futbolistas son prácticamente los que forman parte del 11 titular perfecto por parte de Gallardo, con la excepción del lateral derecho, pero Montiel no está disponible y Bustos está teniendo un gran nivel. Y vamos a hablar ahora de los futbolistas del actual plantel de River. Primero vamos a comenzar con el que recibió la alta médica, el Piti Martínez, que había sufrido un desgarro el 23 de marzo. Finalmente está a disposición para jugar y uno puede preguntarse,
prácticamente 2 meses para recuperarse de un desgarro. Lo que sucedió con el Piti fue que se apresuró para volver porque quería estar disponible en el Superclásico que se disputó contra Boca el 27 de abril y lamentablemente se resintió de esa lesión muscular, lo que hizo que estuviera prácticamente 3 semanas más afuera de las canchas. Ahora depende exclusivamente de Gallardo de saber si lo pone o no en el banco de suplentes. Yo creo que por la ausencia de Mesa, que ya voy a estar hablando más detenidamente de él, pero a la pasada digo que se fracturó una costilla, una pequeña fractura y no va a estar a disposición para este duelo ante Platense, esto le abre una chance al Piti Martínez de al menos estar en el banco en el cotejo frente al Calamar. Después es verdad que no van a querer apurarlo bajo ningún tipo de contexto. Es cierto que el próximo duelo es el más importante porque si River pierde queda eliminado y la realidad es que un jugador como el Piti Martínez de cara sobre todo a los segundos tiempos puede llegar a ser importante, pero hoy no está confirmado siquiera que vaya al banco de suplentes porque la realidad es que es muy importante para el muñeco tenerlo al 100% en todo sentido. Así que, más allá de haber recibido la alta médica, se esperará hasta los últimos minutos antes de que comience el encuentro para saber si va a ir o no al banco. De hecho, como viene sucediendo en los últimos cotejos, lo más probable es que Gallardo concentre a 24 futbolistas. De esa manera, uno quedará afuera del banco de relevos y podría llegar a ser justamente el Piti Martínez. La realidad es que viene intensificando los entrenamientos en los últimos días de manera muy pero muy coherente y eso provoca que pueda estar a disposición sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, el Piti está para jugar, no corre riesgo de lesionarse por la lesión anterior. Si sufre algún tipo de molestia es porque justamente hizo algún esfuerzo quizás innecesario dentro del partido. Pero eso mismo desde el lado de Gallardo a lo mejor piensa que esperar un tiempo más no sería algo negativo, teniendo en cuenta que el Piti es un jugador que puede ofrecerle soluciones también más adelante. Otra alternativa podría ser que el Piti vaya al banco, pero que únicamente juegue minutos si el partido así lo requiere, porque muchos están pensando que a lo mejor lo más probable es que si va al banco tenga que ingresar sí o sí de cara al complemento, pero si River está desarrollando un buen juego y está obteniendo un buen resultado frente a Platense, a lo mejor no es óptimo que el Piti ni siquiera ingrese. Son cosas que decidirá Gallardo en la previa del encuentro, seguramente con una charla también con el futbolista. Y el que lamentablemente no va a estar a disposición, no porque se resintió del desgarro que había sufrido, pero sí porque sigue sintiendo molestias en la cicatriz, es Gonzalo Montiel. Recordemos que el lateral derecho se había desgarrado en el partido ante Boca, solo pudo jugar 45 minutos del Superclásico y en el entretiempo tuvo que ser reemplazado. Sin embargo, se recuperó de manera muy rápida de esa lesión, porque tan solo 10 días después pudo ser titular en el cotejo que River disputó en Ecuador contra Barcelona en Guayaquil. En ese compromiso en cuestión disputó los 90 minutos sin ningún tipo de problema físico y posteriormente fue nuevamente titular ante Barracas. Sin embargo, en ese cotejo por los octavos de final del torneo Apertura sí sintió una molestia importante y si bien es cierto que no se volvió a desgarrar, es decir, no se resintió de la lesión, volvió a padecer algunas molestias en la cicatriz que se le había formado cuando se recuperó del desgarro y por eso mismo decidieron resguardarlo de lo que fue el duelo del pasado jueves contra Independiente del Valle y lo más seguro es que Montiel también sea cuidado para el partido de este martes ante Platense. De hecho, el tiempo de recuperación lógico para ese dolor que siente un jugador en la cicatriz luego de recuperarse de un desgarro es de aproximadamente 10 días. Si tenemos en cuenta que se terminó de lesionar, por decirlo de alguna manera, el lunes anterior, habrían pasado tan solo 8 días y eso provocaría que no esté frente a Platense y no van a apurarlo tampoco. Más allá, repito, de que este partido sea todo o nada, River tiene en el lateral derecho un reemplazante a la altura como Fabricio Bustos y no vale la pena apurar a Montiel bajo ningún tipo de circunstancia porque es un futbolista más que importante para River y también para Gallardo. En caso de estar en óptimas condiciones, será titular si River clasifica el próximo sábado, ya sea contra Argentinos Juniors o San Lorenzo, quien termine ganando el otro cotejo correspondiente a los cuartos de final. Si River lamentablemente queda fuera ante Platense y ya no disputará más partidos del torneo Apertura, Montiel aún así estaría disponible para lo que va a ser el cotejo del martes 27 de mayo, cuando el Millonario esté recibiendo a Universitario de Perón en el Monumental por la última jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Así que lamentablemente Montiel no volverá en este próximo cotejo, pero es un futbolista que sabemos que cuando esté bien le puede brindar muchísimas soluciones a Gallardo, un jugador que es claramente de selección, que lamentablemente en lo que respecta al estado físico quizás no ha dado todas las garantías necesarias desde que regresó a River, pero desde lo futbolístico es un jugador verdaderamente muy clave.
Y vamos ahora a hablar del otro futbolista que lamentablemente se lesionó contra Independiente del Valle. Maxi Meza pudo terminar el partido y de hecho nadie se dio cuenta de que se había lesionado mientras estaba transcurriendo el encuentro. Sin embargo, una vez culminó el cotejo, seguía mostrando signos de dolor y cuando se fue a hacer estudios se le diagnosticó una pequeña fractura en una de sus costillas. Y uno puede pensar, ¿fractura de costilla? Lesión grave, mínimo 1 o 2 meses afuera. Por suerte, como esta clase de lesiones no requieren cirugía y lo único que hay que esperar es que solidifique nuevamente el hueso, aproximadamente en 10 días Meza ya estará a disposición. Sin embargo, afuera para el partido de este martes ante Platense, afuera de un hipotético cruce de semifinales frente a Argentinos Juniors y San Lorenzo, y recién con lo justo podría regresar para el compromiso frente a Universitario en el Monumental. Caso contrario, si tampoco está disponible para ese partido porque sería muy con lo justo, estaría recién a disposición para una hipotética final. Recordemos que el campeón del torneo Apertura se definirá el domingo 1 de junio en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Y además, desde el punto de vista físico, es una pena la lesión de Meza porque el segundo tiempo que jugó contra Independiente del Valle había sido de lo mejor del año para el exfutbolista de Independiente. Había tenido un buen ingreso, había marcado un gol, había hecho una jugada excepcional en la previa del tanto que le terminaron anulando a Borja, donde supuestamente le rozó la mano a Meza en la previa de la conversión del colombiano, y verdaderamente se estaba encontrando, por lo menos en esos 45 minutos, con el nivel que todos esperamos que tenga Meza, que a mediados del año pasado, recordemos, llegó como refuerzo a River proveniente de Rayados de Monterrey. Lamentablemente esta lesión frenará un poco el envión futbolístico que había tenido luego del buen ingreso por Copa Libertadores y habrá que esperar para su vuelta. Aún así, no tiene una lesión grave, eso es muy importante porque, repito, cuando todos escuchamos fractura de costilla, la preocupación en ese entonces fue máxima, pero por lo pronto estará disponible para lo que sería la gran final de este certamen. Es un jugador que igual para Gallardo no era titular, que había perdido su lugar en los 11 con Nacho Fernández y luego de la llegada de Kevin Castaño. Por el momento podría ser un gran recambio de cara al segundo tiempo cuando termine este semestre. Y vamos ahora a hablar de los jugadores que están en el exterior. Empezamos hablando de uno cuya ficha pertenece a River y la idea del más grande es venderlo de manera definitiva. Adam Vareiro termina el préstamo con el Al Rayyan de Qatar el próximo 30 de junio y convirtió 2 goles en el último partido que disputó el conjunto qatarí. Y hago referencia a esto porque eran 2 tantos que necesitaba sí o sí el elenco de Medio Oriente para coronarse sobre el final de esta primera mitad del año. Es verdad que la opción de compra es un tanto elevada porque estaría rondando los 3 millones de dólares y recordemos que el elenco de Qatar abonó 1 millón de la moneda estadounidense simplemente por el préstamo, es decir, por el cargo de la cesión. ¿Cuál es el inconveniente en el caso de Vareiro? Primero, que es un jugador que obviamente Gallardo no va a tener en cuenta, eso desde el punto de vista futbolístico. Y segundo, si River lo cede, sí o sí tiene que hacerlo a un equipo del exterior, porque en caso de que sea un conjunto del fútbol argentino, eso no hace que deje de ocupar cupo de extranjero. Y si bien es cierto que River tiene un cupo liberado para contratar a algún futbolista nacido fuera de la Argentina, la idea es utilizar ese cupo en un jugador que Gallardo requiera y que lo utilice para el plantel. Y si ya de por sí a Vareiro lo dejaron ir en el último mercado de pases, la idea es que no regrese y encima, si el equipo catarí paga esos 2 millones y medio de dólares más el millón del préstamo, serían 3 millones y medio de la moneda estadounidense por el futbolista paraguayo, y River a mediados del año pasado pagó 4 millones y medio de dólares por Vareiro. Estaría casi recuperando la inversión que hizo en su momento por un futbolista que disputó 17 partidos, es cierto que no todos como titular, pero no pudo marcar ningún gol. Fue verdaderamente bajo el rendimiento del jugador guaraní. Solo se le recuerda aquel partido contra Boca en el Superclásico donde no convirtió, pero por lo menos desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista de la lucha y la pelea, estuvo a la altura de las circunstancias. Ahora el objetivo de River es esperar la confirmación del Al Rayyan de Qatar para la compra definitiva del jugador. En caso de que esto no suceda y que luego del 30 de junio Vareiro tenga que regresar al conjunto de Núñez,
o River deberá venderlo de manera final a otro equipo, veremos si algún conjunto de Estados Unidos, México, de Brasil puede realizar una oferta, o vuelve a mandarlo a préstamo a otro conjunto, pero este equipo tiene, como dije recién, sí o sí que ser del fútbol exterior. Vamos ahora a hablar de un futbolista que el hincha de River pide constantemente que sea refuerzo del más grande en el corto plazo. Estamos hablando del zaguero zurdo Lautaro Rivero, que hoy se encuentra a préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero, y su rendimiento, sobre todo en la Conmebol Libertadores con el conjunto santiagueño, está siendo excepcional. Por lo pronto, la cesión del futbolista es hasta el 31 de diciembre de este 2025. Sin embargo, hay una cláusula de repesca de la cual puede hacer uso el conjunto de Núñez en este próximo mercado de fichajes. Dependerá de lo que piense Marcelo Gallardo en relación a cuál va a ser la consideración que va a tener por Rivero. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Hoy por hoy River tiene 3 defensores centrales que rotan todo el tiempo y que han sumado una enorme cantidad de minutos en lo que va del semestre. Estamos hablando de Lucas Martínez Cuarta, de Paulo Díaz y de Germán Pesela. Hay un central, que es el quinto en consideración de Gallardo, Federico Gattoni, que el próximo 30 de junio se va a ir. Se acaba su préstamo proveniente del Sevilla, River no va a hacer uso de la opción de compra de 3 millones de euros, por lo que regresará al conjunto español. Y después está el cuarto central, que es Leandro González Pires, que tiene posibilidades de irse. Solamente creo que en caso de que Pires se vaya del Millonario en el próximo receso, ahí River haría uso de la cláusula de repesca por Lautaro Rivero. Si bien es verdad que es un central que está teniendo muy buen rendimiento, no hay que dejar de lado de que claramente en caso de que venga River y no sea considerado por el entrenador, le conviene 1000 veces seguir a préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero, donde va a seguir sumando minutos y teniendo regularidad y continuidad, que si vuelve a jugar en el más grande y lamentablemente no tiene continuidad, porque eso sería negativo para un pibe que arrancó su préstamo en Central Córdoba a mediados del año pasado, que ya salió campeón de la Copa Argentina, que si bien es verdad que no la tiene tan fácil como se creía para clasificar a los octavos de la Libertadores, porque hoy está primero, pero un par de combinaciones de resultados en la última jornada podría dejar a Central Córdoba fuera de los 16 mejores de América. La realidad es que River lo quiere más que nada por el rendimiento individual y también porque tiene una característica que no tiene ninguno de los zagueros que hoy por hoy forman parte de la plantilla del equipo de Gallardo, y es que es zurdo. Parece una estupidez, pero siempre al muñeco le ha gustado que el segundo zaguero titular sea zurdo. Pasó al inicio de su ciclo allá por el 2014 con Ramiro Funes Mori, después con Javier Pinola, posteriormente con Héctor Darío Martínez, y hoy la realidad es que tiene todos zagueros diestros, así que traer un central zurdo podría ser óptimo para lo que quiere el entrenador. Y el refuerzo por el cual River ya estaría negociando de cara al próximo mercado de pases es nada más y nada menos que Lucas Beltrán, el atacante que quiere Marcelo Gallardo para reforzar la plantilla con vistas al próximo periodo de fichajes. Es verdad que su llegada no sería para reforzar el equipo para el Mundial de Clubes de la FIFA. Recordemos que el ente que maneja el fútbol a nivel mundial abrió un mini periodo de transferencias del 1 al 10 de junio para aquellos 32 clubes que participarán del certamen más importante que se llevará a cabo en los Estados Unidos, y obviamente River está incluido en esos equipos. Sin embargo, por una cuestión de tiempo que llevaría a negociar por Beltrán, es básicamente imposible que River pueda arreglar con la Fiorentina traerlo en ese momento. El equipo italiano está dispuesto a transferirlo, que es algo que no estaba en consideración en el mercado de enero. Además, el jugador también le ha dado el ok a su representante como para que avancen las charlas, y si llegan a un acuerdo entre ambos equipos, Beltrán no tendría ningún tipo de inconveniente en regresar a River. Por lo pronto, de lo que se está hablando de manera extraoficial es que la Fiorentina pediría una suma cercana a los 10 millones de euros por el 80% del pase para desprenderse del jugador en cuestión, que es un número que, si bien es elevado, es una cifra a la cual River puede acceder. No digo que sin complicaciones, habrá que esperar después posteriormente si River va a incorporar muchos otros jugadores en otros sectores del campo de juego y saber cuántos puntualmente va a estar enfocado en el delantero. Entonces, en ese caso, sí sería un número bastante excesivo el poner 10 millones por Beltrán. No puntualmente por el número en sí, sino porque va a haber un límite para gastar en el próximo mercado de pases, más allá de que al más grande le ingresará mucho dinero por los premios que obtendrá por su participación en el Supermundial de Clubes de la FIFA. Beltrán es obviamente de esa clase de atacantes que se adecúan a lo que quiere Marcelo Gallardo en relación a sus delanteros.
Por algo, en los partidos más importantes de este semestre básicamente siempre han jugado Driussi y Colidio, porque son los únicos dos atacantes que se amoldan a lo que quiere el entrenador en base a la concepción de juego que normalmente pretende Gallardo para sus equipos. En el caso de Beltrán se fue de River a mediados del 2023 a cambio de alrededor de 22 millones de euros y la Fiorentina estaría dispuesta a transferirlo por menos de la mitad de lo que en su momento puso. Veremos si las negociaciones avanzan de manera más rápida una vez acabe esta competencia. Obviamente desde el equipo italiano quieren analizar absolutamente todas las ofertas que aparezcan. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, River buscará la clasificación a las semifinales del torneo Apertura este martes desde las 20:30 horas cuando enfrente a Platense en el Estadio Monumental. Gallardo irá absolutamente con lo mejor que tiene a disposición, sabiendo que Gonzalo Montiel y Maximiliano Mesa no estarán disponibles y no llegarán a estar al 100% físicamente, por lo que se perderán este partido. El que sí recibió la alta médica pero no se puede confirmar al 100% si estará es el Piti Martínez, teniendo en cuenta que se resintió del desgarro que había sufrido por allá a finales del mes de marzo. No van a apurarlo, aunque hay posibilidades de que vaya al banco de suplentes. Por lo pronto se espera que el conjunto catarí, el Al Rayyan, que hoy por hoy tiene a Vareiro prestado desde River, haga uso de la opción de compra como para que el más grande se desprenda de manera definitiva del futbolista paraguayo. En estos días se evaluará la chance de que Lautaro Rivero pueda regresar a River. El conjunto de Núñez tiene una cláusula de repesca en este siguiente mercado de pases y ya hay negociaciones activas entre el Millonario y la Fiorentina para tratar de cerrar la transferencia de Beltrán. River pondría alrededor de 10 millones de euros por el 80% del pase para asegurarse la vuelta del delantero. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.